tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que bien, ¿no es cierto? Motivados, entusiasmados por una clase más de ciencia. Bien, a continuación el tema de hoy día. A ver, estamos de acuerdo al ordenamiento de nuestro módulo ya en la sesión número 17, ¿no? Qué rápido hemos ido avanzando. Bien, la sesión 17 son seres unicelulares y pluricelulares. Bien, los organismos unicelulares y multicelulares, veamos. Los unicelulares son organismos que están formados por una sola célula, ¿sí? Por una sola célula procariota o eucariota. ¿Qué quiere decir esto? Por células, en este caso individuos que no tengan núcleo y que sí tengan núcleo, como es en el caso de las eucariotas. Asimismo, estas están formadas en grupo. A estos grupos se les llama colonias. Bien. Por ejemplo, acá, observemos bien, los seres unicelulares. Porque tenemos una colonia de bacterias, un conjunto de bacterias. Las bacterias presentan una sola célula. Y recuerdo, basta tener una sola célula para ser considerado un ser vivo. Asimismo, vamos a encontrar lo que es la euglena. Miren, la euglena. La euglena es un organismo muy semejante a las algas, a las plantas, la euglena, miren, de ahí el color verde, porque tiene clorofila. Es un animal, o es un individuo, perdón, es un individuo unicelular. Tenemos lo que es el paramecium. El paramecium es un organismo que tiene características muy semejantes a los animales. El paramecium, miren, observen ustedes ligeramente, tiene unos pelitos en esta zona. Este organismo de agua dulce, con estos pelitos, llamados en este caso cilios, le permite la locomoción, le permite el desplazamiento. Así, desplazamiento. Tenemos lo que es la ameba. La ameba también, en este caso, es un organismo de agua dulce y va a tener unos pseudópodos o pies falsos, miren. Acá están los pseudópodos. Esos también tienen un sistema de locomoción, de movimiento. Entonces, bacterias, paramecium, euglena y ameba, pues son organismos unicelulares. Y en el caso del paramecium, de la ameba y la euglena, son organismos que están presentes en el reino protista, organismos semejantes a animales y semejantes a plantas. En el caso de las bacterias se encuentran en el reino módera. Los multicelulares. Los multicelulares, o también llamados pluricelulares, son organismos que se destacan por tener, pues, muchas células. Todo el cuerpo está formado de células. Y estas células les permiten realizar diferentes funciones. Muy bien. Asimismo, también estas células le permiten tener una determinada estructura, una determinada forma. Acá tenemos los hongos, que son organismos multicelulares. Tenemos todos los animales, reemplazado en este caso los peces por los animales vertebrados. Los invertebrados, miren acá, tenemos otro organismo, otro animal, pero es invertebrado. Tenemos un celenterio, una medusa. Tenemos a todas las plantas, representado en este caso por las plantas, por un árbol. Y cuando hablábamos de animales, también está inmerso en lo que es el ser humano. Somos organismos multicelulares, entonces, o pluricelulares. Y por tanto tenemos una organización y tienen una organización muy compleja, diferentes órganos, diferentes estructuras y muchas funciones. La reproducción en los seres unicelulares. Veamos. Tenemos la parte asexual. ¿Sí? La parte asexual. Se dice que la reproducción asexual en estos individuos es uniparental. ¿Qué quiere decir? Solamente, miren, y acá hay un ejemplo, solamente participa un solo padre, un solo progenitor. Por tanto, al tener un solo progenitor, pues no hay intervención de gametos, no hay ni óvulos ni tampoco espermatozoides. Este individuo se va a desdoblar, como ustedes ven acá, se desdobla y se van formando clones genéticamente idénticos, ¿sí?, a la madre. Acá nos dan algunos ejemplos, por ejemplo, fisión, gemación, gemulación y fragmentación.
Veamos a continuación estas formas de reproducción asexual. Bien, lo que es la bipartición. Esta forma de reproducción tan particular se da en lo que son las bacterias, que ya las hemos conocido, y las amebas. ¿Qué es lo que pasa? Una célula madre va desdoblándose, miren, su núcleo, va desdoblando su cuerpo hasta generar dos células hijas, dos clones completamente idénticas a la madre, completamente idénticas. Entonces, vuelvo a repetir, esta forma de reproducción lo tienen las bacterias y las amebas. La gemación. La gemación es una forma de reproducción asexual propia de levaduras, propia de las esporas. Veamos acá. Tenemos acá, miren, un organismo llamado hidra. La hidra es un animal marino. La hidra le va a aparecer en la superficie, como ustedes observan, una gema o una yema. Esta gema y yema, con el paso, con el transcurrir del tiempo, va a comenzar a crecer y se va a formar la estructura de un individuo, pero en pequeño. Cuando ya tiene un tamaño considerable, si las condiciones del ambiente son favorables, son positivas, entonces esta se desprende y se convierte en un organismo completamente independiente. Y así sucesivamente se da lo que es la gemación. Tengo lo que es la esporulación. Acá se da con las esporas. Básicamente los hongos, algunas plantas, algas y bacterias, y algunas bacterias van a eliminar esporas. Cuando eliminan esporas se le denomina esta forma de reproducción esporulación. ¿Y cómo se da? Observemos acá. Miren, acá tenemos una bacteria. A esta bacteria le va apareciendo, ¿sí?, su núcleo, miren, este es su núcleo. Este núcleo se va desdoblando, como ustedes acá observan, y se forman lo que es una cubierta. Esta cubierta son los esporangios, son como unas cápsulas. Dentro de esas cápsulas se contienen las esporas. Entonces, se abre la membrana de esta bacteria y se liberan las esporas. Las esporas caen al suelo. Si el suelo es húmedo, se va a lograr el crecimiento de nuevos individuos. Pero si no es favorable, ¿qué quiere decir? Se arruga, ¿sí? Estas esporas se arrugan, están en estado de latencia, es decir, están en un sueño profundo hasta esperar que las condiciones del ambiente sean positivas, sean favorables para este nuevo individuo. Muy bien. Tenemos lo que es la fragmentación. Para poder explicar, miren, acá tenemos una estrella de mar, un equinodermo. Característica básica, presenta 5 brazos. Imaginemos que a esta estrella de mar pues, estuvo combatiendo, a ver, con algún individuo marino. Pues, y producto de esa lucha, de ese defender, pues se fragmentó un brazo. Y queda sin un brazo, pero este espacio se va a regenerar, este brazo se va a regenerar y comienza a crecer un bracito más. Pero ¿qué pasó con este bracito perdido? Este bracito perdido también va a originar, va a regenerar y va a formar un nuevo organismo. Le aparecen 4 brazos más, por lo tanto una nueva estrella, un nuevo individuo. Muy bien, ahora tengo preguntas de mi módulo. Primera pregunta dice, ¿qué características presentan los animales multicelulares a diferencia de los organismos unicelulares? Tienen muchas células, ¿no es cierto? Y estas células le van a permitir poder cumplir diferentes funciones, por ejemplo, digestión, la respiración, la circulación, la excreción, y diferentes, en este caso, estructuras que van a ser de soporte para este individuo, estructuras que le van a permitir interactuar con su medio. ¿Por qué una colonia no es un organismo multicelular? En este caso, los organismos unicelulares, ¿sí?, los organismos unicelulares tienen una estructura muy sencilla. Por tanto, cuando estas se agrupan, forman las colonias. En cambio, cuando los organismos multicelulares se agrupan, ¿sí?, por ejemplo, cuando las células se van agrupando, van a formar tejidos.
la agrupación de tejidos van a formar órganos. Por eso es que los organismos multicelulares tienen una estructura mucho más compleja. Tercera pregunta, ¿cómo se reproducen los seres multicelulares? Sí, buena pregunta, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre las formas de reproducción de los organismos unicelulares, que es asexual, ¿no es cierto? En el caso de los organismos multicelulares son los biparentales, es decir, que necesitan para su reproducción dos progenitores. Por tanto, ahí sí intervienen gametos, ahí sí se presenta lo que son los óvulos y los espermatozoides. Y ahí se da lo que es la recombinación génica, es decir, recuerden, mamá, papá, sus núcleos se fusionan y nos dan cromosomas, 23 cromosomas, se forma el huevo cigoto con características físicas a mamá y a papá, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, entonces espero que ustedes hayan ya culminado las preguntas de su módulo y ahora sí, lamentablemente, nos vamos a despedir, ¿sí? Cuídense mucho, bendiciones en casa, a estudiar, hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los seres vivos unicelulares y a los seres vivos pluricelulares. Ya sabemos que todos los seres vivos están formados por células, aunque muchos de ellos, en realidad, están formados por una sola célula. Son los llamados organismos o seres unicelulares. A pesar de que son organismos muy sencillos, viven de forma independiente, ya que realizan por sí mismos todas las funciones vitales. ¿Recordáis cuáles son esas funciones? ¡Muy bien! La nutrición, la relación y la reproducción. Ejemplos de seres unicelulares son las bacterias y los protozoos. Algunos de estos organismos son capaces de fabricar su propio alimento, pero la mayoría se alimentan de otros seres vivos. Son tan pequeños, que solo pueden verse a través de un microscopio. Por eso, también se les llama microbios o microorganismos. Algunos son perjudiciales para nosotros, los seres humanos, y para otros seres vivos, porque causan enfermedades. Otros, sin embargo, son muy beneficiosos, como los que convierten la leche en yogur o en queso. ¡Mmm! ¡Qué buenos! A los seres vivos que están formados por más de una célula se les llama organismos pluricelulares, como las plantas o los animales. Todas las células de estos organismos están vivas. Se alimentan de las sustancias que toman a través de la membrana y se reproducen, aumentando de tamaño y dividiéndose en dos. Además, muchas se pueden mover. Las células son muy diversas y se agrupan en tejidos biológicos, dependiendo de su forma y la función que tengan. Dos ejemplos de tejidos biológicos son el tejido epitelial, la piel, y el tejido muscular, los músculos. Estos tejidos, además, se agrupan para formar órganos, que tienen funciones determinadas, como el corazón o los pulmones. Estos órganos, a su vez, forman aparatos o sistemas, como el sistema respiratorio o el sistema nervioso, y estos sistemas se agrupan hasta formar un ser vivo, como esta hormiga, este toro o todos estos niños. Bueno amigos, ya hemos conocido a los seres vivos unicelulares y pluricelulares. La verdad es que a mí me encanta aprender cosas nuevas. Me parece súper útil.